Ahí está. Muy bien, ahora sí entonces pónganse este, atractivos en las cámaras. Estamos ya grabando y primero hay que subir al YouTube esto, ¿no? Para poder enviarles la grabación. Eso me ayuda a mi hija, que es la que sabe esta parte de la tecnología. Bueno, entonces, con el favor de Dios, vamos a empezar para continuar con nuestro estudio. Hemos avanzado la semana anterior hasta el capítulo 8. Hoy vamos a ver los capítulos 9 y 10. Y Dios mediante, la próxima semana de mayo concluiríamos, el próximo miércoles ya, como hemos tenido bueno, contratiempos de salud, no diría tanto así, sino estas cosas que Dios nos permite pasar. No hemos tenido dos clases, ¿no? Pero podemos recuperar el próximo miércoles, y de ahí usted, señor arzobispo, vería para reunirnos y presentar también, compartir los trabajos, un poco lo que se les envió a investigar. Ya eso dependería de usted, ¿sí? Eso dejaría a su criterio. Entonces, vamos a pasar al capítulo 9, ¿sí? Para hablar de la revolución que se dio en tiempos de Eduardo VI. La revolución en términos, como vemos, ¿no? De los cambios, ¿sí? Que ya se venían dando eh, con proyección a una separación final, ¿no? De Roma, que abusivamente, podríamos decir nosotros, ¿no? Había tomado esta posición, esta postura de una imposición en tantas cosas, y que pues con el estudio de los antecedentes y de las costumbres, como dicen los reyes ingleses, ¿no? Las costumbres y todo, nunca vieron que realmente había habido una cuestión de una entrega total al papado para un dominio de ultramar, ¿no? De una jurisdicción fuera del reino. Y esto progresivamente lo fueron considerando como realmente inclusive una cuestión de deslealtad de parte de los obispos, porque los obispos hacían un juramento al Papa y no al rey. Entonces, ¿a quién tenían que hacer el juramento? Entonces, había tomado ya un control muy fuerte, ¿sí? Roma, pues, y por supuesto, esto no era algo que inclusive en los otros reinos habían dado. Y vamos a ver más adelante en el siglo XVI que cuando la reina Isabel, ¿no es cierto?, toma la decisión de separarse definitivamente de Roma, 28 de abril de 1559, con la ley de supremacía y la ley de uniformidad. Esto es una fecha que no tenemos que olvidar y que recién la pasamos, ¿no? Lamentablemente no he podido compartir mucha información en Facebook estos meses, estos días, estas semanas, por pues, el problema de enfermedad de mi esposa, pero el año anterior sí subí algo sobre la separación definitiva, ¿no? de Inglaterra con respecto de Roma. Es una fecha que para nosotros es un referente y debemos celebrarla los anglicanos, ¿sí? No es que se separó con Enrique VIII, que es el que supuestamente es el que formó la iglesia anglicana, sino con su hija, la reina Isabel I. No, la fecha referencial es 28 de abril de 1559, con la ley de supremacía y la ley de uniformidad. Entonces, fue el momento definitivo de la independencia, digamos, ¿no? Así como acá en Ecuador tenemos la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, ¿sí? Entonces se dio la independencia definitiva de todas estas cuestiones de injerencia tanto doctrinal, tanto en lo civil, con los tribunales y todo, que tenían maniatado, ¿no? Al imperio de los ingleses, y no les permitió usar sus propios recursos para poder resolver los problemas, ¿sí? Considerando pues que siempre se le vio al prelado de Roma como el obispo de Roma, que es lo que nosotros profesamos y queremos hasta ahora, ¿no? Como referentes históricos, ¿sí? Nosotros hacemos mención en nuestra liturgia propia de la iglesia anglicana, de la ICAE, quiero decir, no tenemos un misal, donde hacemos referencia, pues, en la oración intercesora a los líderes principales de la tradición histórica, ¿no? Está el obispo de Roma, está el patriarca de Constantinopla y el arzobispo de Canterbury. Entonces, como obispo de Roma, ¿sí? Y no con esta connotación que se autodieron, se autopusieron, considerándose, pues,
con una supremacía total sobre el cristianismo. Así que eso para nosotros no es un asunto que esté fundamentado ni en la Biblia ni en la historia, sino unas pretensiones que le condujeron a tal situación. Entonces tenemos acá un avance, ¿no? Un avance, pero también con ciertos problemas, porque recuerden que desafortunadamente Eduardo VI, por un sentido, pues llegó a ser rey de Inglaterra siendo un niño, no vivió mucho tiempo, a los 15 años murió, y esto hizo pues que sean los gobernantes que tomaron el trono en nombre de él, ¿no? Tomaron la dirección del gobierno de Inglaterra como, en vez de Eduardo VI como rey, tomaron ellos la dirección del reinado. Uno que era su familiar por parte de su mamá, el famoso duque de Somerset y después Warwick, que vamos a ver ahora. Y bueno, hubo dificultades, como digo, ¿no? En este tiempo, pero sí se vio con bastante esperanza, ¿no? La continuación de Eduardo VI, un proceso de cambios, claro, de parte de los que querían cambios y querían llevar quizá a la iglesia a un extremo de cambio, tomando quizá el modelo del modelo presbiteriano de Escocia o un modelo de Ginebra, ¿no? Sin obispos, y una cosa así. Pero no fue lo que pasó, sino que se mantuvo, sí, las condiciones anteriores. Pero como yo había dicho en las clases también que hemos compartido, y tienen ustedes un archivo adicional para que veamos nosotros en ese archivo adicional también la formación que tuvieron ya Eduardo VI e Isabel I como hermanos que eran de padre, ¿no? Y la formación que ellos tuvieron ya como protestantes, ¿no? Es decir, ya con una visión distinta de la sociedad, de la cultura, del mundo en general. Se dio ese paso, ¿no? De la Edad Media a la Edad Moderna. Es decir, de alguna manera estábamos entrando en lo que anteriormente se llamaba la globalización. Y muchos piensan que desde ahí se dio este factor de la globalización. Entonces ya con otros elementos de análisis, ¿no? Ya no religiosos, ya no dogmáticos, sino cuestionando, ¿no? Cuestionando muchas cosas que se venían dando, y eso no es malo el cuestionamiento, porque el que se pregunta aprende, ¿no? El que pregunta aprende, entonces se vinieron dando estos cambios, que por supuesto también afectaron a la iglesia como tal, porque entonces se despertaron a esta nueva visión de su relación con la palabra de Dios y de todo el contenido, sí, que encontraron en ella para entonces volverse, ¿no? a esta comunión con Dios a través de la escritura. Entonces, la revolución de Eduardo VI sería el capítulo 9. Y claro, hubo problemas, como dije antes, porque eh, hubo parte de las cosas que se dieron, es que hubo gente de la nobleza, ¿no? De la aristocracia, que supieron más bien manifestar su desacuerdo con el actuar de la iglesia hasta ese momento de la Edad Media, eh, con mucha fuerza, ¿no? Con mucha dureza. Es decir, participaron en actos también de violencia, quisieron cambios totales, ¿no? Totales, eh, que se den dentro de la práctica de la iglesia y su relación con el reinado, al punto pues que cometieron hasta a veces hasta saqueos y muchas cosas. Sí, fue la parte negativa, ¿no? Podemos nosotros decir, fue la parte negativa de este proceso. Pero también, como digo, los nobles, mucha gente de la nobleza participó en esta situación. Claro, la fe de la gente hasta ese momento había estado alimentada, ¿no? De peregrinaciones, eh, de adoración de determinados lugares considerados santos, como por ejemplo el, el lugar donde estaban los restos de el arzobispo que murió, ¿no es cierto? Que le mataron ahí saliendo de la catedral. ¿Cómo es que se llamaba el arzobispo? Se me fue el nombre, tengo acá el libro de él. Déjenme verlo acá. ¿Sí? Que habíamos visto y que le gustaba mucho al obispo Cecita, ¿no? Bueno, ya me acuerdo el nombre del arzobispo que murió ahí. Entonces había un santuario que se le había dedicado a él. Y todo eso, pues, Enrique VIII mismo participó en el proceso después de destrucción de estas cosas que consideraban no estaban bien, ¿no? Con los cambios que se venían dando. Entonces, los nobles también, como digo, participaron un poco de esta situación,
Y eso no fue la parte buena de estos cambios. Como dice ahí, como es nobles violentos, hombres nobles violentos y sin escrúpulos. Y también, claro, la gente un poco más de estrato social más inferior, como había esas diferencias en ese entonces, recordemos, hombres violentos también del pueblo, ¿sí? Que querían cambios totales, no un cambio como Kramer pensado, ¿no? Medido, no al extremo, no para ir a una iglesia totalmente protestante, pero tampoco quedarse con el tema del romanismo. Entonces, todo esto fue un proceso, ¿no? Que debemos considerar difícil, complejo y muy complicado. Entonces, ¿qué línea tomar? ¿Qué hacer con la iglesia inglesa? ¿Por qué camino irse? ¿Eh? ¿Irse por el camino más totalmente protestante o mantenerse en las cuestiones de la Edad Media? Pero había conciencia, ¿no? Que lo que se necesitaba era un volverse al tema católico, no romano, sino a la catolicidad antigua que hemos hecho referencia. Entonces, para no pensar que se está formando una nueva iglesia, sino realmente estaban retomando lo que ya había dentro del pasado mismo, que es el concepto más importante que nosotros hemos he manejado acá, ¿no? Entonces, también gente del pueblo que participó en saqueos, se llevaron cosas cosas de las iglesias, destruyeron los altares y cosas así se dieron en ese proceso. Y que claro que Kramer no estuvo de acuerdo con ese tipo de actitudes, ¿no? Que se habían manifestado, pero vemos que a veces pasa esto, ¿no? En tema de revolución, de cambios, puede haber gente extremista para un cambio total, quizá como los anabaptistas, ¿no? Que ellos no pensaban que era una cuestión de reforma, sino una cuestión de un renacer, de un empezar de nuevo de la iglesia. Y hasta se les consideró a los anabaptistas como que enemigos, ¿no? Del imperio, porque entonces querían un cambio total. Pero esto se mantuvo. Recuerden que después aparecieron tenemos dentro del mismo Parlamento los representantes de la Cámara Baja, tenemos la Cámara Alta, la Cámara de los Lores, ¿no? Y la Cámara de los Comunes, ¿sí? Esto es un modelo que nosotros también tenemos como iglesia en cuanto al tema de gobierno, ¿no? La Cámara de los Laicos, la Cámara de los Clérigos, la Cámara de los Obispos, eso manejamos nosotros acá en el Ecuador dentro de la estructura de la iglesia anglicana. Entonces, de la Iglesia Católica Anglicana. Entonces, tenemos nosotros este modelo tomado de ahí del Parlamento inglés, ¿no? Y claro, en la Cámara de los Comunes estaban más representantes de la gente que quería un cambio total, ¿sí? Que quería que realmente la iglesia cambie completamente y no hay obispos y sea más o menos un modelo como los presbiterianos o como la iglesia en Ginebra, eh, a ese estilo, ¿no? O sea, sería una iglesia también, una iglesia más evangélica, ¿no? Y no la iglesia que nosotros tenemos ahora. Entonces, es muy importante verlo porque se produjeron muchas confrontaciones en ese sentido, ¿sí? Y claro, en el tiempo de Isabel tuvo que manejar bien este asunto con su consejo privado para que entonces la iglesia no cayera en los extremos. Y la semana anterior pensamos en este punto, en cuanto a que ella manifestó que quería una iglesia moderada, ¿no? Una iglesia moderada que el profesor arzobispo César hacía referencia a la línea media, ¿sí? A la línea media que se habla del anglicanismo, pero hay que tener un poco de cuidado porque pareciera que no es lo uno ni lo otro, que es la iglesia media, ¿no? No es protestante ni es católica. Los protestantes dicen que somos católicos por muchas cosas que tenemos ahí y los católicos nos dicen protestantes. Entonces, nuestra entidad, como ya hemos visto, católica reformada. Me acordé del nombre del santuario de Tomás Becket, perdón, en Canterbury. Sí, Santo Tomás Becker. Sí, Tomás Becket y también el santuario de la Virgen de Walsingham, que también es una cuestión controversial, porque No, muchos tienen como parte de su fe el tema de la Virgen de Walsingham, pero esto ya es decir, se superó esta situación con los artículos de religión, ¿no? Ahí se pero define claramente. hay una cosa que me está impactando en este momento en la Iglesia de Inglaterra y es que al parecer muchos están volviendo a Roma, muchos Bueno, obispos de Inglaterra. bueno, eso es ya libertad religiosa, ¿no? Eso Claro, es libertad religiosa, pero el problema es que muchas veces por esa situación se dice que no hay diferencia entre la iglesia anglicana y romana, porque es lo mismo, ¿no? Simplemente volverse a Roma. Pero nosotros estamos viendo que hay una gran diferencia y vamos a verlo en el capítulo 9 y 10
el tema de la liturgia, el tema del orden, ¿no? Los artículos de religión. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser anglicanos en verdad? Estar casados, porque hay comunidades también de frailes. Aquí en Ecuador tuvimos en los años 90 nosotros una comunidad de frailes agustinos, ¿no? Que ha sido la tradición histórica de la iglesia anglicana, de gente que pues quiere servir en esa condición sin dañar a nadie ni dañarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos con estas personas que son llamados, ¿no? En esa condición, que son la excepción? Porque la regla, como dice la escritura, la epístola de Pablo a Timoteo, es que el requisito es ser casado, ¿no? Según Pablo, la primera epístola, capítulo 3. Entonces, eso ya, pues, está bien que la gente tome su decisión en ese punto, pero que no digan que es lo mismo. Ahí está el problema, arzobispo Cecita. No, entonces no ha habido diferencia. Simplemente ahora nos volvemos al Santo Padre, como dicen ellos, de Roma, porque pues era lo mismo la iglesia, ¿no? Y esa no es la realidad. Estaríamos nosotros contradiciendo todo este proceso histórico, todos estos elementos que estamos haciendo referencia, por los cuales realmente surgió ya de una manera definitiva, configuradamente, ¿no? Con estos elementos, la iglesia inglesa, que sería conocida hacia afuera como la iglesia anglicana, que tampoco le hace justicia, ¿no? Por el tema de los anglos, ¿sí? Más bien es una iglesia poco celta, británica, pero la definición que vamos a ver es que es una iglesia católica reformada. Con eso nosotros nos quedamos, ¿sí? Pero si está pasando eso que hace referencia a obispo César, ¿no? Y Sí, claro. claro, esto Y está sí. pasando porque muchos en la iglesia de Inglaterra y de Escocia están viendo la debacle que se está presentando en la iglesia de Inglaterra con la influencia de los episcopales americanos y todas estas liberalidades. Entonces muchos están prefiriendo quedar bajo la tutela de Roma que seguir ahí en esa guachafita que Justin Weber, que el arzobispo de Canterbury eh, promovió. Ujú. Sofía impuesta con nuestras dos hermanas mayores, una de las cuales se alimenta, ya Sí, no sí, podía esto está pasando, ¿no? Y la bueno, pero bendición. eso, como digo, eh, lo que hay que cuidar es, en verdad, que no se piense que por estas cuestiones, entonces ahora regresan a Roma y no ha habido diferencia entre la iglesia inglesa y la iglesia romana. Entonces vamos a ver que hay una diferencia muy grande en términos doctrinales, en términos de liturgia, porque tenemos nuestros propios elementos en ese sentido, ¿no? Entonces, pasó esto, ¿verdad? Lamentablemente, estos extremismos que se dan, lamentablemente, como digo, los cambios, en las revoluciones, y no se hace justicia para que realmente el cambio sea progresivo, ¿no? Y bien pensado, y yo por eso pienso, ¿no? Que la iglesia inglesa ha tomado lo mejor, en este caso cuando la reina Isabel se separa definitivamente el 28 de abril de 1559, ha tomado lo mejor de los dos lados, ¿no? Y con el espíritu de volver entonces a lo que sería la iglesia católica, antigua, la iglesia universal, eh, y eso es muy importante remarcar, ¿sí? Porque cuando nosotros nos identificamos como católicos, no estamos hablando que somos romanos, sino católicos por la universalidad y la historicidad de la iglesia. Y por esos elementos comunes que tuvimos juntos, ¿sí? Como iglesia universal, todos, a partir del siglo cuarto, cuando se dio, ¿no es cierto?, la aceptación de la iglesia, del cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano. Entonces surgió con esos elementos que son comunes. Sean correctos o no, de acuerdo a la escritura, ya es otra cosa, que había que revisar ahora desde el siglo primero al siglo cuarto, los cambios que se produjeron para llegar, ¿sí? A la conformación del cristianismo del siglo cuarto. Ahí sería otro estudio, que yo tengo un estudio ahí de las raíces judías del cristianismo, muy especial en ese sentido, ¿no? Entonces, donde ahí sí vamos a derribar muchos de estos elementos de tradición, pero sin justificación bíblica histórica. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que
entraron ahí contrarios a la escritura. Pero eso es materia, como digo, para otro estudio. Pero al menos hemos regresado, ¿sí? A este punto de la catolicidad con esos elementos que estoy señalando, ¿sí? Uno de ellos era que la escritura tenía supremacía sobre cuestiones de doctrina y de práctica. Entonces no era una cosa nueva. Eso ya se había establecido con antelación. El ministerio trinitario, que nosotros llamamos, ¿no? De diáconos, presbíteros y obispos, ¿sí? Está en la escritura, ¿verdad? Entonces, el volver a estos elementos era muy importante, esos y otros más que vamos a ver la otra semana, en el aporte que hizo la reina Isabel también, ¿verdad? En este proceso de reforma definitiva, para tratar de volverse lo más que se pueda a la escritura. Como dije la otra semana, debemos nosotros pensar en un referente que nos permita acercarnos al Creador. Y para eso tenemos la palabra de Dios. O cumplimos o no cumplimos los mandamientos. O los obispos, entonces tenemos la capacidad de poder cambiar los mandamientos y dejar que la gente profese y crea lo que no dice la Escritura. Y eso es una autoridad que tenemos o no. Porque recuerden que el término episcopo en griego, epi, tiene es una preposición que quiere decir el que supervisa. ¿Eh? O sea, es un trabajo de supervisión. Y eso es lo que estableció el apóstol Pablo cuando designó a Timoteo como obispo para el Asia, ¿no es cierto? Y a Tito como obispo para Creta, como sabemos, al menos los dos ahora. Entonces, y claro, para Roma, Lino, el primer obispo de Roma, recordemos esto, Pablo hace referencia a unas epístolas cuando escribe a Timoteo y hace referencia a Lino. Encontramos nosotros al primer obispo de Roma, que es Lino. Entonces, pero eh, con estas características, ¿no? De supervisores. ¿Pero supervisores de qué? Que se cumpla con lo estipulado en la escritura, si no, entonces vamos a hacer o dejarnos llevar de lo que la gente hace o lo que nosotros pensamos y esos cambios que están en dirección contraria a la escritura. Entonces, vemos esto que pasó, ¿no es cierto?, en el reinado de Eduardo VI y el aporte que Kramer también dentro del mismo pudo hacer, pero todavía no había nacido completamente eh, la forma, ¿no?, de la iglesia como tal. ¿Okay? Estábamos en un proceso de construcción de esto. Bueno, también vamos a ver aquí en el material que ustedes tienen acerca también de hombres violentos entre los reformadores. Y bueno, violentos en el sentido también que quisieron un cambio más drástico, ¿no? Un cambio más profundo. Y vemos a Nicolás Ridley, vemos a Hooper, vemos a Latimer. En el caso de Ridley, ¿sí? Él pensaba que los altares no deben ser de piedra, estáticos, ¿no? Sino altares de madera, para que sean movibles y puedan ser llevados, ¿no? Eh, Más bien cerca del pueblo, cerca de la gente también que participa de la celebración, de la Eucaristía, y no verle quizá al celebrante como que tiene un poder especial para hacer determinadas cosas y alejado, ¿no? Del resto de los participantes. ¿No? Y esta idea también la tomó Kramer, recordemos, y entonces él también pensó que había que tener altares de madera, y que en efecto hizo esto él también para acercar el altar o la mesa, llamémoslas técnicamente, porque recordemos que en liturgia, ¿sí? El altar se construye, el altar a partir del corporal, ¿sí? No sé si me estoy explicando, ¿sí? A partir del corporal que uno pone encima de la mesa, está el mantel que se estila poner un mantel blanco y después se pone el mantel litúrgico dependiendo de la estación. Y sobre ese mantel del color litúrgico de la estación se pone entonces el corporal, ¿no? Y ahí empieza la construcción del altar, ¿sí? No es el altar como dicen los evangélicos, la parte de adelante, en general el altar, ¿no? El presbiterio adelante, ¿no? Sobre la mesa, sobre la santa mesa también que se puede referirse. Se construye el altar. A partir del corporal, entonces luego va el cáliz y lo demás que tiene que ir ahí, porque mucha gente incluso no tiene muchos dentro del anglicanismo no tienen este tipo este, de visión de la liturgia, que es lo que representa lo que estamos haciendo ahí.
es una mesa y, Así es. y ponemos acá nosotros a un ladito el cáliz, la patena y todo lo demás a un ladito acá, ¿no? ¿Y qué hay en la mitad del altar? ¿Qué hay en la mitad del altar? ¿A qué hacemos reverencia? A la mesa. Mm. ¿A qué hacemos reverencia? Bueno, a la cruz, que es también un símbolo, evidentemente, del cristianismo muy antiguo. No, yo no tengo imagen ahí en mi cruz, aquí en mi templo, ¿no es cierto? Tengo la cruz, sí, eso sí, respetable porque es un símbolo muy importante para todos nosotros. Pero ¿a qué hacemos reverencia? Porque muchos podemos hacer una genuflexión. Sí saben que es una genuflexión, ¿no? Una genuflexión o quizá poner una rodilla en el suelo. Pero ¿a qué hacemos reverencia? Vamos a hacer reverencia a la hostia grande que está ahí en la patena, que es la que va a ser bendecida. Y está ¿M? encima del altar. Y por supuesto, está encima del altar del corporal, ¿sí? Ya está dispuesto con el cáliz, con la patena, la hostia grande, ¿no es cierto? Y los demás elementos para que quede esto cubierto, ¿sí? Entonces, eso es el punto de conexión en ese momento espiritual, llamémosle, porque Pablo, en la teología paulina acerca de la cena del Señor, recordemos lo que dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe juicio y no bendición. Entonces, no es un simple pan, no es un símbolo solamente, como decía Calvino y Zwingli, ¿no? Dijo él que quiso decir Cristo, se parece a mi cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo. Pues vamos a Claro. ver aquí la teología también, ¿no es cierto? Con referencia a esto, sin entrar en el tema sacrificial, pero sí hay una conexión, ¿no? Espiritual ahí, y Kramer lo definió bien. Entonces, dejando a un lado la teología escolástica, ¿sí? De sustancia y accidente, que hasta ese momento se creía, lo cual dio lugar a la transustanciación, que es lo que nosotros no creemos, ¿sí? Entonces, hay que tener, ¿no es cierto?, el respeto correspondiente cuando estamos haciendo esto. Pero no nos inclinamos, no reverenciamos ni la mesa ni la cruz que estamos reverenciando. Entonces, tiene que estar dispuesto ahí en el centro del altar, como dice el obispo César, ¿no? No sé la práctica de ustedes, pero esta es la forma como Kramer hacía y tenía mucho cuidado también con la purificación. Sí dejaba, ¿no es cierto?, para que se pueda llevar a los enfermos el sacramento o la hostia bendecida para llevar a los enfermos, pero la purificación total y no había tabernáculo, porque el tabernáculo, como ustedes saben, da lugar a la creencia, ¿no?, de la este, veneración, ¿no?, a la hostia bendecida, que es lo que la Iglesia Católica tiene. Ya aparece el tema del altar mayor, ¿no? Entonces, Kramer no tenía esa visión. Y más bien es una visión más cercana a que la gente pueda participar y compartir de esta celebración, ¿no? Y no que haga, por decir, el show solito el celebrante, ¿sí? Entonces, claro, cuando hablamos de hombres violentos entre los reformadores, recordemos que estamos en proceso. Enrique VIII ha muerto, ¿sí? Ha subido su hijo Eduardo VI, es un niño, ha tenido gobernantes que dirigieron el reino por él, su tío, hermano de Juana Seymour, ¿sí? Eh, y después, pues, otra persona que al final se confesó ser un católico de corazón. Y entonces no había una total injerencia de él como rey, ¿no?, en este proceso de cambio, sino por él gobernar, porque era un niño. Pero de todas maneras se vio como la oportunidad de que pudiera venirse un cambio a la iglesia también, ¿no? Y que en efecto, claro, todavía Tomás Kramer vivía, recordemos, después viene la Reina María en este proceso intermedio, antes de que suba Isabel I, y entonces sí se produjeron algunos cambios, como por ejemplo la elaboración del mismo el libro de oración común, ¿no? De 1949. Ya tuvimos algunos elementos también de los artículos de religión, ¿ya? Y entonces ya fue configurándose definitivamente lo que sería la iglesia inglesa con la reforma. Y Ridley, como digo, pensó esto, ¿eh? ¿Qué hizo Hooper? Hooper le tuvieron que obligar para que se consagre de obispo a ponerse como mínimo el alba, porque no quería ni ponerse un alba para ser consagrado. Él pensaba Sí, que inclusive todos los ornamentos tenían que desaparecer. sí, fue más radical en eso. Exacto, fue más radical en este punto. Entonces, ¿qué hacer? Estábamos en una cuestión, ¿no?, de tira y afloja.
¿sí? Un cambio total, llevarle a la iglesia un modelo presbiteriano o evangélico, porque eso es lo que tiene la iglesia evangélica, como ustedes saben, respetablemente, no manejan el principio de liturgia, aunque tienen una liturgia porque siempre hacen un orden para la celebración, todo el mundo tiene una liturgia, dicen no tenemos liturgia, dicen ellos, ¿no? Entonces tienen ahí oración inicial, cántico de entrada, lo que sea, entonces ya tienen una liturgia que les va a servir de guía. Pero nosotros somos una liturgia ya establecida y cristocéntrica y teocéntrica, que es lo fundamental, ¿no? Es establecida sobre la base de la escritura. Entonces, claro, estos pensadores, estos reformadores, estaban también en este proceso, ¿no? De digerir qué hacer en estos cambios que se venían eh, eh, suscitándose. Bueno, y Latimer, que sí había hecho referencia también la semana anterior, en cuanto al aporte de él, que él no pensaba solamente que este, la santidad tenía que ser trabajada en la gente del clero, sino también en en el pueblo, ¿no? Él habló de justicia social también, entonces fue un reformador más humanista, ¿no? Y entonces tenemos nosotros estos elementos que vendrían también más adelante a ingerir en el proceso de formación de lo que sería la iglesia inglesa, ¿no? Entonces, estas cosas es importante que las manejemos en esta parte, ¿no? Del reinado de Enrique, perdón, de Eduardo VI, que pues no vivió mucho tiempo, fue 5 años que él estuvo en el reinado, no gobernó directamente, pero eran reformadores los gobernantes que lo estaban haciendo por él. En este caso, más su tío Somerset, ¿no? Que era el hermano de su mamá, Juana Seymour, que, como sabemos nosotros, murió, ¿no? Lamentablemente después de dar a luz. Y esto fue un factor también complicado para él. Entonces, esto sería, sí, un poco la parte que tiene que ver con el capítulo 9. Por favor, hay que mirar el material que tenemos ahí. ¿Sí? Y los cambios que ya se vinieron suscitándose y todavía Thomas Cranmer pudo trabajar en en algunas cuestiones dentro de este proceso. No lo que él quiso totalmente, pero como dice Stephen Neal, ¿no? 8 o 6 cosas quiso lograr él, pero al final solamente logró poco de esto, pero el poco tiempo que tuvo realmente consiguió grandes cambios para la iglesia inglesa. Por lo tanto, entonces el artífice de la reforma es Cranmer y no Enrique VIII, como estamos nosotros viendo acá. No sé si ahí tenemos alguna pregunta para pasar al siguiente capítulo. ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? Por favor. Soy todo oídos. Bueno, en este capítulo que estamos viendo, me llama la atención que Kramer, al darle esa cara diferente a la iglesia de Inglaterra, eh, pues cambia lo del idioma. Estoy mirando acá, ¿no? Sí, sí. Los altares de piedra Ujú, sustituidos por mesas móviles, hasta hoy lo estamos haciendo. Allá en Cumaral ujú, hay ujú. un altar de madera muy bonito. Yo también lo tengo aquí uno de madera. Sí. Eh, bueno, y me gustó esto que se desaconsejó el culto a los santos y la invocación a la Virgen María. Ujú, Pues eso, se desaconsejó, pero no se prohibió. Así lo estamos haciendo nosotros, eh, no tanto como desaconsejarlo, ¿no? Porque usted sabe que la gente que llega aquí a las reuniones de la iglesia anglicana son toda gente católica, ujú, romana, pues, hablándolo así. Entonces nosotros no, en esa parte nosotros somos muy cuidadosos para no herir susceptibilidades. ujú. Pero lo que no sé, o sea, respecto de la consustanciación, creo que él también hizo algo ahí. Vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Ah, bueno, bueno, Porque, listo. claro, no creemos en la consubstanciación, en la transubstanciación, sino en la presencia real. Esa es la definición, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo es eso? Entonces, no hay transubstanciación. La consubstanciación, recordemos que fue una doctrina, una teología sostenida por los reformadores Calvino, eh, Zwingli y Calvino, Ingrid, sí. ¿no? Entonces, pero tampoco en nuestra teología.
¿no? ¿Qué definió Kramer? Por eso tenemos los 39 artículos de religión como una guía para estos puntos álgidos, ¿no? Estos Sí, puntos quizá que se prestan para, no sé, volver al romanismo o tal vez dice la parte evangélica. No, 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 no creemos ninguna de las dos cosas. está, Creemos en la presencia real. bueno, muy bien. Está en línea Alexander. Alexander está en línea. Sí, señor arzobispo, muy buenas noches. Buenas noches, Muy buenas Alex. noches. Este ¿Cómo tema están es todos? muy Muy bien. bien por aquí. Alex, nosotros manejamos la parte de la presencia real de Jesús en la mesa, ¿cierto? Es Sí, real de señor, así Cristo en es. la cena del Señor, sí. Sí, nosotros manejamos esto así. Sí, señor. Por lo menos la iglesia anglicana conservadora aquí en Villavicencio, aquí con el obispo Germán y yo, sabemos y tenemos claro esto de la presencia real en la mesa del Señor. Bueno, yo nunca creí, nunca acepté lo de la consubstanciación. Veo más próxima a la presencia real la transustanciación que la consubstanciación. Pero es mucho más claro tener nosotros individualmente la claridad de que realmente Jesús está presente allí. Me parece mucho Y mejor. normalmente así se los manifiesto a la misma comunidad cuando estamos haciendo la celebración de la Eucaristía. Cuando estamos ahí en ese mundo, en ese momento, yo les digo a ellos, aquí está la presencia real de Jesucristo en medio de nosotros. En el pan y en el vino. Y Así es. esta teología está fundamentada también en lo que Santo Tomás de Aquino había sostenido, ¿no? Claro. Él dijo, no puede localmente estar Cristo en dos lugares. ¿Cómo está presente en la Eucaristía? ¿Cómo está presente? Si Él localmente, físicamente se encuentra a la diestra del Padre, no puede estar en dos lugares. ¿Cómo está? Aquí, no en la Eucaristía. Entonces, eso también lo elaboró Tomás de Aquino. Entonces, aparece ahí la doctrina de quién? Del Espíritu Santo. Ujú. ¿Mm? Eso quiere Y decir, entonces, señor arzobispo, que, por el Espíritu señor Santo. arzobispo, cuando su merced está distribuyendo la Eucaristía bajo el pan y el vino. Ujú. Sí, las dos especies, eso ya es costumbre desde la Reforma. Ujú. Ajá. Toma Sí, porque, toma y come en memoria que Cristo murió por ti y sea agradecido. sí, Toma y señor. bebe en memoria que Cristo murió por ti y sea agradecido. Ujú. ¿No? No, no remojado ahí, sino los dos, las dos especies, claro, ahora por cuidado de contagio, sobre todo en el tema del COVID o asuntos de gripe y Nosotros esas estamos cosas, usando uno las se cuida. copitas, O las las copitas, copitas individuales se están usando mejor, con el vino. claro. Aunque nos quita la idea de la unidad que tenemos en el cáliz, ¿no? Ya como que se distribuye. Pero por razones de salud, la gente tiene que comprender que se lo hace así. Sí, Pero sí, yo tengo, por ejemplo, cuando voy a las misiones, que no tengo las copitas, pues entonces hago que hay cada que, sí, uno moje. hay que mojarse para no contagiarse con alguna Sí, por cuestión que hay eso, que tener cuidado. por eso aquí en Cumaral estamos en la tarea de conseguirnos el cáliz que se llama, ya lo estoy averiguando, y se llama cáliz de comunión en los Estados Unidos para poder traer las copitas, porque Sí, en Villavicencio sí siempre se utiliza, pero Sí, pues aquí estamos en el proceso de conseguirlas porque hay que adoptar esa forma también. o Mientras sea, tanto aquí se moja sí. para poderle dar a los fieles porque pues todavía no tenemos esa posibilidad. porque el Y pan que eso, ¿sabe qué, Cristo, Alexander claro, y Luis? sí, Eso es un momento muy hermoso y la gente a mí me ha dicho, por ejemplo, en Soata, me dice, uy, en la iglesia de Roma el único que toma vino es el cura. Sí, 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 sí. bonito que... Y entonces dicen que el resto del vino lo dejan en la sacristía para tomárselo ellos. Sí, Ahora, sí. con respecto a lo que pregunta aquí, sí, cuando yo le tomo como la pregunta que hice aquí acerca de la imagen de la Virgen del Carmen, dice, ¿no? Pues cuando uno va a compartir una liturgia, ¿no? Y yo también lo hago, ¿sí?
Yo también lo hago en algunos lugares fijos que son de tradición católica romana. Por ponerles un ejemplo, tengo aquí cerca de mi casa, de mi parroquia, ¿no? Un campo santo en el que vengo colaborando desde el año 96. Fíjense, ¿sí? Y esta semana tuve que atender una celebración, un memorial, ¿no? Entonces, claro, lo que a la gente le ha llamado la atención, saben que soy anglicano desde el año 96, ¿ve? Entonces, todas las directivas de este Campo Santo, siempre me han pedido que les apoye, porque yo he ido a prestar llamemos nosotros, un trabajo profesional dentro de este campo, ¿no? Con mi liturgia. Pero sí tienen ahí sus cosas, la gente hay que respetar, por supuesto. No le voy a decir, quíteme esta imagen, pues la gente cree en eso. Pero nosotros le damos en sí lo que nos corresponde, ¿sí? Y eso ha pasado porque si vamos a alguna empresa, algún oficio que nos piden dentro de las mismas instituciones del Estado, por ejemplo, yo voy cada año a la Asamblea Nacional, al Congreso, que decimos acá, ¿no? Algunos departamentos de la Asamblea Nacional que me invitan. Entonces tienen sus imágenes también que llaman ellos del niño, ¿no? Pero eso es de ellos. Lo que nosotros vamos a compartir es lo que Cristo enseñó, ¿no? La palabra que Cristo enseñó. Entonces eso es lo esencial para mí. Pero claro, la gente sí tiene estas Sí. tradiciones, ¿no? Que eso es de ellos, eso hay que Para, respetar. y para complementar, para Johnny Alejandro, acuerde que nosotros aquí en Colombia no les prohibimos estos asuntos. Él me dice que en el hogar geriátrico de Sí, Funza le ponen la imagen de la Virgen del Carmen. Déjesela ahí. sí, eso es de ellos. Porque Ujú. eso es de la tradición de más en un hogar geriátrico que son puros viejitos, ya cómo les va a cambiar uno eso. Además, yo pienso que la veneración a la Santísima Virgen es aceptada también dentro del anglicanismo, sin excedernos en llegar a una idolatría. Eso nosotros ya lo manejamos y lo tenemos claro, Sí, ¿cierto? sí, entonces eso me parece que está claro en este punto, ¿no? Ahora, dentro de nuestras congregaciones es diferente, ya propiamente en nuestras congregaciones como tal, entonces ahí sí les evangelizamos, No, no, para hay que que, pues decirles, ahí sí no claro. hay nada de esto, ¿no? Ahí no hay nada de esto. Ahí lo que tenemos es el altar de madera, todo lo que acabamos de compartir dentro de nuestra tradición, que es bien pensado y más cercano a lo que dice la escritura, ¿no es cierto? Que es la base que nos guía para hacer las cosas. Yo aprendí el tema de la liturgia en la iglesia episcopal acá en el Ecuador, en mi proceso de formación en SET, en el Seminario Episcopal Católico del Ecuador, aprendí con un americano, sí, que me acuerdo que el nombre de él era Dustin, y lo trajeron de Estados Unidos para impartirnos el tema de liturgia, ¿no? Entonces él decía que la liturgia es como un ballet, ¿no? La liturgia es algo que permite visiblemente exteriorizar, ¿no? Lo que uno piensa internamente. Esa era la definición que tenía él, me parece correcta, ¿sí? Porque estas cosas no podemos nosotros expresarlas en palabras ni en formas, pero sí darle como la expresión más cercana a la escritura. Por eso dije, para poner un ejemplo, cuando vamos a empezar la Eucaristía, ¿cómo hacemos? Hacemos la procesión, ¿no es cierto? Entramos en procesión normalmente y nos acercamos al altar, no estamos al frente, como el caso de los curas católicos romanos, ¿no es cierto? Que están incluso adelante en la parte principal, nosotros nos sentamos a un lado, la mesa está principal allá adelante. Yo celebro no de espaldas, sino junto con el pueblo, juntos todos hacia adelante, ¿sí? Así es mi celebración, ¿sí? Todos mirando acá. Entonces, le damos entonces nosotros el realce más, que más se pueda a esta conexión que visiblemente podemos nosotros contemplar ahí. Entonces, delante de quién hago una reverencia? ¿La mesa? No. La mesa es el lugar donde vamos a hacer el altar y el altar se construye litúrgicamente a partir del corporal. Entonces ahí tiene sentido lo que estoy haciendo, porque el pan que va a ser bendecido, entonces ese es el punto de conexión. Yo encuentro ahí una cuestión más conectada con la escritura. Bueno, así manejamos acá el asunto.
Bueno, entonces vamos a continuar, Señor arzobispo, por favor. dentro de las imágenes que se tienen dentro de nuestros sitios de culto, conozco que hay un Cristo que es el resucitado y otro que es el de la crucifixión. ¿Cuáles serían como los más esenciales, digámoslo así, o los que uno podría tener dentro de de la casa, del sitio donde uno realiza las celebraciones? Bueno, en lugar propiamente nuestro como templo anglicano, ninguna. Pero si es que hay un lugar donde nos permiten celebrar, se podría decirles que, bueno, hay una imagen una imagen de alguien que está vivo, ¿no? Ahí va a Ujú. variar un poco. Algunos prefieren tener ahí una imagen que representa a Cristo crucificado, pero en los dos casos de imagen, ¿no? Alex, el que tenemos en Villavicencio es el que nosotros, yo por lo menos me parece que está bien, que es el que tiene la iglesia en Villavicencio, el Cristo resucitado, el que está encima de la cruz. Sí, Vuelvo y le digo, sí, aquí en Colombia el sentimiento de los hermanos que asisten a nuestra congregación, todos eran romanos o continúan algunos siendo romanos. sí. En el caso de Boyacá, ellos continúan siendo romanos, pero les gusta ir a la misa nuestra. Entonces, yo cargo mi crucecita, mi crucifijo y lo pongo al frente porque sé que a la gente eso les gusta. No, no lo hago tanto por agradar a las personas, Ujú. sino por tener como una señal de que somos cristianos y que estamos ahí, y que Cristo está allí presente. Pero a mí personalmente me gusta mucho el Cristo resucitado que tenemos en Villavicencio. Además de que me parece Sí, por una... ejemplo, yo lo digo, sí, yo ¿Cómo? lo digo es porque, por ejemplo, algunas de nuestras misiones, parroquias, congregaciones están bajo el amparo, digámoslo así, por ejemplo, en mi caso es el Espíritu Santo. Mi parroquia o la misión aquí se llama Espíritu Santo. En el momento de hacer una construcción, no es conveniente, pues sí, ya sabiendo la piedad popular de la gente, digámoslo así, que en la parte de adelante o en alguna parte esté la imagen del Espíritu Santo como señal, digámoslo así. Pero ¿cuál es la imagen del Espíritu Santo? O sea, la imagen que nos han vendido del Espíritu Santo es la paloma, Pero no es la paloma, Sí, pero no es porque la dice, paloma. correcto. porque dice que se posó, ¿no es cierto? Sí, en forma, sí, hizo lo que pasó en Génesis capítulo 1, ¿no? Dice el Espíritu Santo aleteaba, dice, ¿no? Sobre la faz de las aguas del abismo. Es decir, se produjo ese tipo de Sí. experiencia, pero no es que era una paloma, pero ya nos metieron la idea de una paloma, Ujú. mm, ¿no? Sí, porque Hay, allí hay, dice que Ok. en forma. exacto, pero la forma quiere decir en cuanto a lo que la paloma hace al suspenderse con las alas, ¿no? Es decir, produjo ese ruach, ese viento, pero ya está la Ujú. paloma como tal. Bueno, pero digamos, Bueno, No, ya está así, pero hay que dar si explicación. Alexander quisiera usar en su misión, que ya dentro de poco es parroquia, pues que ponga la paloma. Está bien, porque ya está identificado con eso. sí, porque a la gente le gusta mucho estas cosas que entran por los ojos, ¿no? Esas visiones ¿Sí? que ellos tienen, pues, les llama mucho la atención en nuestra cultura colombiana. Vaya aclaración. Sí, sí, está ya Ujú. identificado, ¿no? El Espíritu Santo con la paloma, Allá ¿verdad? Pero no es en sí la paloma, sino lo que hace la paloma al es suspenderse, al el aletear, roaj, dice el el Ruach. roaj, el Exacto. roaj. Y dice, y el Espíritu se movía, El aleteaba. Ruach. Ujú. Esta actividad, Muy llamemos, ¿no? bien. Es la que hizo. Bueno, Pero bueno, eh, que se haga lo mejor. la Que sea lo PAES, mejor. allá se llama PAES, Parroquia Sí, Anglicana señor. Espíritu Santo. Mire, le voy a contar una historia. A ver, Una de las iglesias más fuertes que hay en el estado Espíritu Santo, en Brasil, es la PAES, la Parroquia Anglicana Espíritu Santo, que es de Miguel Uchoa. Miguel ¿ya? Uchoa es de Gafcom. Sí, sí, sí. Y la Paesa ahí en Ujú. Victoria, la capital del Estado Espíritu Santo, es una
una iglesia, por decir algo similar aquí en Colombia, a Ricardo Rodríguez y su, ¿cómo se llama esa iglesia evangélica? Ricardo Rodríguez, que está en la 68 con 18, en 19. No me acuerdo. Bueno, eso, mejor dicho, Miguel Ochoa ya es como el César Castellanos de acá, porque la PAES, la Parroquia Anglicana Espíritu Santo, es grandísima. Tiene como 6 cultos al día, Ah, seis reuniones, porque son cultos, porque acuerde que ellos son más como de low church, manejan más como la que está manejando nuestro primado Alfred Day los domingos, que sale con su guitarrita y cantando, parece un culto bautista, no parece una celebración anglo-católica. Yo me quedo con el anglocatolicismo que estaba manejando porque a esa gracia me hubiera quedado allá donde estaba. ujú. Nos está presentando la hija presbítero Alexander, la hijita de Alexander. Bueno, entonces, mire, mi hermano, Bueno, hay que considerar el tema perdón, de Brasil, ¿no? Usted está en Brasil, el fenómeno sí, que hay allá en cuanto al crecimiento de las iglesias protestantes, ¿no? Y hay esa cultura ya. ¿Eh? sí, Él para de sufrir, bueno, por un diálogo interreligioso, yo he estado algunas veces en Río de Janeiro, he estado en Brasilia, en la capital, estuve en el Parlamento también, invitado, eh, pero hay que ver ese fenómeno. Incluso hay representantes de Pare de Sufrir y de otras iglesias evangélicas dentro del Parlamento, dentro del Congreso, claro, ¿no? Hay un crecimiento muy importante, ¿sí? Incluso también hay una alianza pro-Israel, ¿sí? Dentro del Parlamento. Hay otra cultura en ese sentido. Es muy diferente a lo nuestro de Colombia o de Ecuador, que es catolicismo romano, pero a rajatabla acá. sí, Entonces eso puede hacer que le haya dado ese factor que es posible, el crecimiento de la iglesia con este movimiento, ¿no? Recordemos que en su momento también la iglesia metodista o el metodismo con los hermanos Wesley, ¿no? Tuvo también este tipo de posibilidad, ¿sí? ujú, Entonces, lamentablemente, pues ellos tomaron la decisión de separarse, rompieron el orden histórico de la consagración, pero, pero nació la iglesia metodista, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que considerar el factor también un poco cultural, o esposecita, usted que vivió allá. claro, sí, a eso me refiero, es que, por ejemplo, mi amigo Pablo, el obispo Pablo Ferreira de la Worldwide Anglican Church, él ha hecho crecer mucho la UAC allá en Brasil, Ujú. porque Brasil es un país muy abierto al evangelio, Sí. de cualquier tipo. Ujú, Y él le ha dado mucha seriedad a la UAC allá en Brasil. Y ya tiene como 4 o 5 diócesis en todo Brasil. Está haciendo un bonito trabajo. Eh, bueno, tiene un poquito de mezcla de sí, vainas. pero hay que ver el factor cultural. Por ejemplo, en Corea del Sur, yo he estado 5 veces por el tema de mi, eh, Allí su- en Corea del Sur es fuerte el presbiterianismo, ¿no? sí, he estado 5 veces allá por el diálogo interreligioso por la paz en Seúl, presbiteriano, pero en general iglesia cristiana, ¿no? Son las iglesias más grandes porque la cultura de ellos es una cultura muy comprometida con las decisiones que toman. Mm, Entonces, son serios en ese sentido, ¿sí? Optan por esto y se mantienen en esta decisión. Por lo tanto, si optan por el cristianismo, dejan lo demás y se mantienen porque esa es su cultura, ¿no? Muy entregada y comprometida. Eso es sí. un factor que no pasa acá, que la gente quiere estar un poco así de un lado a otro, ¿no? Ajá. Y esos son los factores culturales también que permiten este tipo de Bueno, experiencias. pero ahí ya podemos cerrar el capítulo 9 ¿Bien? con esta charla que tuvimos. Perfecto. Lo último, sí, el capítulo 10 para Bien. que por favor lo lean también, porque aquí encontramos ya propiamente los elementos. Por favor, aquí está lo esencial de lo que prácticamente sería lo que es el anglicanismo. Aquí ya está con mucha claridad todo, ¿no? Tomás Cramer, el arquitecto de la Reforma Inglesa. Así que no tenemos aquí ni a Lutero, ni a Wycliffe, ni a Calvino. No tenemos acá a Enrique VIII. Enrique VIII, recuerden que más bien fue el Defensor Fidei. El Papa le dio ese título porque
persiguió a la gente que quería profesar el luteranismo. También tuvo sus chispazos de cambio, sobre todo cuando estuvo casado con Juana Seymour, que Juana Seymour ya era protestante, la mamá de Eduardo VI. Y Sí, surgieron en ese tiempo los primeros 10 artículos de religión, donde se suprimió el tema de la misa. De los 7 sacramentos pasaron a creer solamente en 3, ¿no? Ya no la invocación a los santos, como decía su obispo César, ¿no? Y a la Virgen María. Entonces, los monasterios también fueron suprimidos. Hubo cambios ahí ya desde ese tiempo, ¿no? En los que Enrique VIII también participó, que a veces no se ve ese factor, ¿sí? Hubo también determinados cambios que se vinieron dando en este tema. Recordemos que el asunto de la cabeza o gobernante de la iglesia es más en términos legales, no en términos doctrinales, ¿sí? ujú, Y claro, cuando venían los cambios doctrinales también, parte de la iglesia, entonces tenían que ser considerados y al final pasaban también por el Parlamento, ¿no? Entonces, como es una iglesia parlamentaria, el Parlamento entonces también aprobaba de manera legal y por eso es que le fue difícil a la reina Isabel, que veremos, la reina, perdón, María, hacer cambios de retroceso y volver a que la iglesia esté bajo Roma, ¿no? Como también vivió poco tiempo en su reinado, dice que se murió, dicen que murió con cáncer la reina María María Sangarian, Sangrienta, sí. ¿ah? No, de 5 años gobernó, pero no pudo hacer los cambios que ella hubiese querido porque el Parlamento ya había aprobado muchas de estas cosas. Y dentro del Parlamento teníamos a los obispos, en la Cámara de los Lores, y teníamos en la Cámara de los Comunes a la gente que quería llevar a la iglesia a lo que conoceríamos más adelante como el puritanismo, ¿no? Los puritanos, sí, más evangélica la iglesia. Pero al final, sí, la reina Isabel, que tuvo más tiempo que todos ellos para gobernar, entonces pudo, sí, tomar la decisión de encaminar a la iglesia por donde ella creyó que debía ser, y es lo que nosotros tenemos ahora. Sí, entonces Kramer por lo menos avanzó en este tema hasta cuando fue llevado a la hoguera, ¿sí? Y después entonces retomó muchas cosas de la reina Isabel que veremos más adelante, ¿verdad? Que estaban también fundamentadas en estos cambios. Uno es el establecimiento del orden litúrgico a través del libro de oración común. Los dos libros de oración común del 49 y del 52, hay que ver la diferencia entre los dos. ¿Qué pasó? Todavía en el libro primero había ciertas cuestiones, sobre todo en la Santa Eucaristía, que es la forma de referirnos, ¿no es cierto? O cena del Señor. En el libro de oración común no dice Santa Misa, ¿no? Supresión del término misa desde el siglo XVI. No tengo nada en contra de esto, pero tiene unos elementos diferentes conceptual y teológicamente hablando. Entonces, el nombre le da una connotación distinta, ¿no? Santa Comunión, Eucaristía, que sabemos el significado de Eucaristos, ¿no? En el griego, ¿eh? Que es acción de gracias. Entonces, le va dando más significado de acuerdo a lo que la escritura decía, y no lo que la iglesia medieval había un poco inventado y creado separado de los conceptos de la palabra. Sino entonces, como digo, no habría diferencia en lo que nosotros hacemos y lo que hace la Iglesia Católica. Entonces, no habría la misma creencia y no es así, ¿no? Entonces, tenemos el orden litúrgico, tenemos el cambio de los oficios diarios matutino y vespertino, ¿verdad? Recordemos que en la parte litúrgica se tomó como trasfondo la misa tridentina del misal de Salisbury. Y el misal de Salisbury, ¿qué era? ¿Qué tenía? Contenidos normandos y anglicanos. No tenía contenidos romanos, obispo Cecilio, sino normandos y anglicanos, ingleses. Y que el Papa Pío VI, me parece, sí aprobó que se haga este tipo de liturgia. Porque recordemos que Kramer era un conocedor de los padres primitivos y de las liturgias orientales. No era un teólogo como Melanchthon, no era un teólogo como Lutero, no era un teólogo como Calvino, pero era un litúrgico. Y en lo esencial, sí, como hemos hablado en la parte litúrgica, tenemos los 31 artículos de religión que definen muchas cosas que pueden prestarse para una confusión. Por ejemplo, el tema de los sacramentos mismo, ¿no? ¿Por qué creemos dos sacramentos? ¿Por qué creemos en dos sacramentos o dos ordenanzas? ¿Sí? ¿Y cómo les consideramos a los 5 de los 7 sacramentos? Ahí tenemos nosotros los artículos que definen este asunto. ¿Sí? Sí, mira, respecto a lo que estamos viendo, eh, yo me conseguí un librito
que es de la Iglesia Anglicana Ortodoxa, ellos de los Estados Unidos, ¿no? La Iglesia Anglicana Ortodoxa, y ellos solamente tienen en sus oficios la oración matutina, la oración vespertina y la cena del Señor o Santa Comunión. Son todos los oficios de ellos. La oración matutina diaria, la oración vespertina, letanías y la cena del Señor. Ellos están basados en el libro Oración Común de 1549, imagínense. Y con la reforma que se le hizo en no, creo que este está basado en ese, en el que estamos hablando, de 1549, imagínense. Bueno, estamos ahora analizando técnicamente esta parte, porque eso es importante, analizarla técnicamente, es decir, en cuanto a los elementos de contenido, ¿sí? Porque podemos decir que esta iglesia se basa en esto, pero ¿qué tenía el libro de 1549? ¿Qué contenido había? Había, perdón, en diferencia con el de 1552. Bueno, ¿Sí? sí, Entonces, ya hubo un cambio en cuanto sobre todo al tema de la Santa Eucaristía, ¿no? Y justamente uno de los hombres que vimos antes puede haber sido Ridley el que le hizo pensar a Kramer, ¿no? Y Kramer le gustaba rodearse de gente mejor entendida que él, a pesar de lo que él era, ¿sí? Para entonces buscar el mejor criterio. Es un hombre muy inteligente, ¿no? No es inteligente el que se cree que conoce más, sino el que sabe que necesita aprender, claro. ¿no? Aprender y nutrirse del conocimiento de los demás. Entonces, por lo tanto, fue bien pensado el cambio que Kramer hizo para la elaboración del libro de oración común. Y contar con 5 cosas, ¿no? Libro de oración común, ¿qué más? El orden y disciplina de la iglesia, ¿sí? Para dejar a un lado el derecho canónico medieval y tener el derecho propiamente de la iglesia de Inglaterra, ¿sí? Con el Reformatio Legum Ecclesiasticarum, que no pudo ser aprobado por el Parlamento en el tiempo de Eduardo VI, porque murió. Así que ya no pasó a ser una cuestión totalmente autorizada por el Parlamento como algo legal que se debía observar. No sé si me explico, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los 39 artículos de religión, la Biblia en el idioma inglés y las homilías, ¿sí? Que él, en las que redactó y que puso a disposición de las parroquias para que puedan tener, ¿sí? La posibilidad de una predicación. Porque antes solamente se hacía la liturgia nada más de la misa, pero no había el tema de la reflexión bíblica. Y todo se hacía en latín, entonces mucha gente no sabía ni lo que se decía. Es más que cuando se les preguntó a algunos curas si sabían la oración de nuestro Señor, ellos pensaron que era la oración de nuestro Señor el Rey. ¿Qué les parece? No la oración de nuestro Señor Jesucristo, sino la oración de nuestro Señor el Rey. Entonces lo que hizo Kramer siendo un litúrgico fue darle simplicidad, brevedad y más lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Siguiendo los calendarios que están ahí, A, B y C, para convertirse en la iglesia que lea más la Biblia, ¿no? Por lo tanto, el salterio que está incorporado, los salmos, o los tejilín que se dice en hebreo, ¿no? Se pueden leer en un mes, ¿eh? Antes se leían una semana porque había más tiempo para los monjes, ¿no? Dedicarse a la lectura y todo, pero ya en las parroquias era diferente, entonces tuvo que haber cambios en ese sentido. Entonces, estos 5 elementos son el aporte de Cranmer. Entonces, eso es lo que hace realmente al anglicanismo, ¿sí? Y eso no ha variado. Entonces, dentro de este capítulo vamos a encontrar todos estos puntos que acabo de hacer mención de manera ahora simplificada por razón del tiempo. Ritual salterio, orden secesionario, la Santa Comunión, ahora el del 552 ya con una visión más bíblica con respecto a la presencia real de Cristo, que es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Abolición de los errores medievales referentes a la Eucaristía, que también hice referencia, errores medievales concebidos en términos de sustancia eh, con el escolasticismo que se había ingerido para conceptualizar esta teología, ¿no? A creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué forma? A través del Espíritu Santo, que
que muy bien le ha puesto a la iglesia, ¿no? Como Espíritu Santo, ¿no? ¿Y en qué sentido tiene el carácter de sacrificio la Eucaristía? ¿En qué sentido? Porque no se va a volver a repetir el sacrificio aquí en la consagración. Si no hay otro sacrificio, que es lo que la iglesia romana cree, que es la transubstanciación, que hay un nuevo sacrificio ahí. Es único y uno el sacrificio, suficiente, como se hace mención en los términos que aparecen ahí, ¿no? Pero es una anamnesis, como decía el monje luterano. Hay un libro que habla sobre él acerca de la Eucaristía, un clásico, ¿no? Que deberíamos leer todos, ¿sí? Entonces, ¿qué doctrina tenemos ahí? ¿Y cómo vino siendo la administración en las dos formas desde el año 1559? Que les parecía una cosa horrorosa a la gente del lado católico romano, ¿no? La presencia espiritual de Cristo en la Eucaristía, la liberación común que se menciona, 30 artículos de 39 artículos de religión, la ley de la Iglesia y el derecho canónico con el reformato de León Eclesiasticarum, que yo tengo un archivo de esto, si lo quieren recibir para que lo puedan ver, y formación de un ministerio devoto, educado, predicador, que es lo que no había, porque parte de esos recursos que había incautado a la Iglesia Católica Romana se iban a dedicar ahora para la preparación y la formación. Sí, pero recursos seguros, no de los recursos que ofrecieron allá en Colombia y no han dado para la elaboración del sínodo. Así que Kramer se aseguró, no de las chantiers, de las capillas, tomar sus recursos para dedicarlo acá. Y sobre todo la promoción de la unidad de los cristianos. Sí, pero los cristianos salieron a la reforma, porque él entonces veía que puede haber un contrapeso con la reforma romana, Concilio de Trento, ¿no? Y entonces podía haber ciertas dificultades y quería él fortalecer. Y tenía contacto en cartas, ¿no? Con Melanchthon, con Calvino, y se hubiese formado el Concilio Mundial de Iglesias en el 1548, no en 1948, pero en el sentido de las iglesias salidas de la Reforma, donde consideren que la escritura es la que tiene que tener supremacía, ¿no? Ahora el ecumenismo, ustedes saben, está ahí en boga, y la iglesia romana quiere mantener el control, hablando de que somos hermanos separados, dice, ¿no? Sí, pero no dándonos la misma categoría histórica que debemos tener. Entonces, Kramer trabajó en esto, fue un visionario en todos estos elementos. Así que él es el padre, realmente, sí, de la formación del anglicanismo como tal. Hasta ahí, mis queridos hermano obispo y padres, Es para bueno otra pegarle semana una leída a concluimos. ese capítulo 10 y Sí, que en la próxima clase por traigamos favor, algunas inquietudes porque porque lo estoy viendo. es esencial, Sí, es bien tremendo. es esencial. Ahí está el ¿Listo? anglicanismo. Ahí está el anglicanismo, por favor, ahí están las diferencias. Entonces, a ver, para que sepamos a qué nos hemos metido. Sí, sí, sí. Y Muy no bien. tengamos ese problema, porque el problema de la gente es que entonces no están convencidos de esto, no digo por ustedes, ¿no? No está claro el asunto, entonces jalan al lado romano en muchas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Hay alguna Y, pregunta de los hermanos y de no es pronto? correcto, porque aquí hay una definición. Y a Kramer le Sí. costó la vida. Claro, lo quemaron. Y la mano que él se había retractado porque obligadamente querían que se retracte María, la reina María, y se retractó, pero no lo sacaron de ahí de la torre en Londres, ¿no? Donde les tenían Mm, ahí, y los reformadores que se mencionan también después, Hooper, Latimer y Ridley. Uno de ellos casi se enloquece al estar ahí en la torre como prisionero. claro. Entonces él dijo, Kramer, la mano que firmó mi retractación va a ser lo que primero que se queme. Y metió su mano y se iba consumiendo y dice que se topó la frente nada más así y fue consumiéndose todo. Así que hay mucho respeto al trabajo que él hizo, cristocéntrico, bíblico-céntrico y teocéntrico para mí. ¿Alguna pregunta, hermanos? Alexander, Juan Carlos, claro todo. Léanse ese capítulo 10 que está tremendo. Sí, ese es el esencial de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahí está el anglicanismo. Sí, sí. Bueno, entonces, Perfecto. que Dios lo Que- bendiga, mi hermano, que estamos desde las 7 los dos aquí Sí, 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 estamos cansaditos. Yo con la estoy otra. en doble trabajo con mi esposa.